Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del tema de vinculado con, bueno, es la última unidad de la materia. ¿Todos me escuchan bien ahí? ¿Me están escuchando? Y se escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces, como les decía, al desarrollo de la unidad número 10. Después les subo el PowerPoint que quedó más bonito que las notas de clase. Las notas de clase las pudimos complementar este año. No había notas de clase vinculado con este tema, pero bueno, era una deuda pendiente. Creo que con esto estamos saldando todas las deudas que teníamos de actualización de la materia. Esta entró ya plenamente a la tercera década del siglo XXI la materia, con todos los temas, con toda la actualización y demás. Entonces vamos a ver el último tema de la materia, como les mencionaba, que está vinculado con eh, algunas áreas temáticas que se fueron poniendo de moda ya hace unos 10 años más o menos, o quizás más, fuertemente, y que nosotros encontramos una beta que estaba vinculado con todas las tecnologías de fabricación y, bueno, todo lo transversal a lo que vimos durante todo el ciclo de la materia, todas las tecnologías de fabricación, de producto y demás, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial y todo eso son todas tecnologías innovadoras, ¿no es cierto? Entonces, hoy le vamos a dar lugar a un tema que es un área de estudio muy fuerte no solamente en ingeniería, sino en administración. En las áreas de administración es plenamente vigente el tema. Entonces, es un área en donde puede tener y puede sumar muchísimas miradas y eh, vamos a ver, vamos a ver qué es la innovación, como dice ahí. Después nos vamos a enfocar básicamente en lo que es la innovación tecnológica, que es la que nos compete a nosotros como ingenieros. Vamos a ver algunos tipos de innovación, no todos, vamos a elegir algunos. Nos vamos a enfocar en lo que se llama innovación radical y lo que es la innovación incremental. Digamos, es como dos paradigmas que se complementan, digamos, son antagónicos, pero se complementan entre sí. Aparece una innovación radical y a partir de ese momento vamos a ver que durante un ciclo de vida de esa innovación radical o producto tecnológico nuevo, va a ir mejorando progresivamente a través de sucesivas innovaciones incrementales, como vamos a estudiar después, cuando analicemos el ciclo de vida de cada producto tecnológico. Después vamos a ver los modelos de innovación. Digamos, no está la fórmula mágica acá de qué es lo que debemos hacer para lograr un producto, servicio, proceso, etcétera, innovador. Simplemente una descripción desde el punto de vista teórico y cómo fue la evolución, digamos, de la forma del pensamiento y de la forma eh, digamos, cómo se fue actualizando, digamos, el tema de la aplicación de estos conceptos que en realidad vamos a ver que aparecieron hace más de 90 años, pero como que tuvieron un gran impulso a partir de la década de los años 60 más o menos, y bueno, el pleno auge que tiene actualmente, ¿no? En todas las disciplinas. Y finalmente vamos a presentar un tema que es muy interesante, que tiene que ver con el ciclo de vida de la tecnología. Nosotros vamos a describir cada tecnología como un producto tecnológico. Vamos a ver que tiene un ciclo de vida y cuando cumple su ciclo de vida es reemplazado por otra tecnología, ¿no? Entonces vamos a estudiar qué sucede con eso. Entonces, bueno, vamos a presentar la primera transparencia que tiene que ver, bueno, siempre pregunto, toda esta introducción, esta clase la doy en los posgrados, acá en Administración de Empresas, en Ciencias Económicas y en la facultad también. Doy una materia que tiene que ver con gestión de la innovación tecnológica.
Entonces, la primera clase, clase y media más o menos vemos todos estos temas. Entonces siempre le hago esta pregunta, que este año como ustedes ya tienen la respuesta, no la vamos a hacer, porque la pregunta es, bueno, escriba qué entiende usted por descubrimiento, qué es un invento y qué es una innovación. Bueno, entonces jugamos un rato sobre esas definiciones y vemos que cada uno tiene una idea totalmente distinta. Entonces vamos a ir repasando qué es cada cosa. Básicamente, el descubrimiento, ¿qué es? Es el resultado de una actividad científica. ¿M? Y tiene un objetivo claro, que es el empujar la frontera del conocimiento, ¿no? Y la motivación, básicamente o principalmente, es intelectual. El invento, ¿qué diferencia tiene respecto del descubrimiento? El invento o invención va a ser el resultado de una actividad tecnológica. ¿M? Tiene un objetivo que es resolver un problema práctico. Y la motivación, básicamente, o principalmente, es técnica. El tercer concepto, bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos, después vamos a ver el concepto de innovación y vamos a recordar los tres, lo vamos a poner a los tres para ver qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Veamos qué son inventos, ¿no? Y qué diferencia hay entre un invento y una innovación, ¿no? Porque todas parecen innovaciones, pero hay que ver qué es una innovación, ¿no? Todo esto en principio son inventos. Fíjense, hay cosas que son muy curiosas, ¿no? Para cortar la pizza, la sartén que tiene dos compartimentos, la impresora de se usa en gastronomía para cocinar después esta especie de dulce que va a ser para los chicos en forma de dinosaurio, este protector de los dedos para cortar las cebollas, esta balanza, pequeña balanza para pesar las especias, fíjense esta vela que se va consumiendo y va quedando en el fondo, queda de esta forma, este tenedor para comer espagueti, esto es para pelar choclos, esto es para bañar al bebé sin que se moje la cara, esto para los hielos, esto para el súper, ir al súper para traer las distintas bolsas, fíjense esta tostadora, bueno, algunas herramientas para sostener el clavo, este bebedero de mascota, esta ducha, ¿no? Bueno, todo eso que estaban viendo recién son todos distintos inventos. ¿Cuál es la diferencia entre un invento y una innovación? Entonces viene acá la definición de innovación, una primera definición que vamos a tomar, que es la siguiente. La innovación tiene un objetivo que es claro y es aquel que está enfocado a explorar comercialmente un invento, ¿no? Entonces, se va a enfocar, o su objetivo va a ser claramente explorar comercialmente un invento. Todas las fotos que vimos acá, ¿no?, son inventos, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser explorar esos inventos y lo que lo mueve va a ser una motivación totalmente económica, ¿no? Entonces, después vamos a ver en una definición que va a complementar esta idea primera que estamos presentando acá, ¿qué es la innovación? La innovación va a buscar poner en marcha, digamos, el invento y que nos dé réditos económicos, ¿no? Entonces, para que sea innovación, vamos a ver una definición muy técnica que nos va a decir que es presentar por primera vez un producto, proceso, servicio, etcétera. Ya vamos a ver, el etcétera incluye muchas cuestiones, que se ingresa por primera vez en el mercado y básicamente por primera vez en un lugar, en tiempo, etcétera, y todo eso con éxito. Y el éxito se entiende desde el punto de vista económico. El éxito significa que da ganancias, ¿sí? Entonces, el objetivo claro de la innovación es poner en marcha, el objetivo es explorar comercialmente el invento y que sea un éxito. Un éxito significa, en este sentido, no perder dinero, ¿no? O sea, que nos dé ganancias, ¿no? Esa es la principal eh, ideas, digamos, que se tienen. Generalmente se confunden estos tres conceptos, como yo los pongo acá, a los tres para que se vean,
claramente se confunde lo que es un descubrimiento, de un invento con la innovación. Generalmente el invento con la innovación se confunde. Entonces, repasemos. Fíjense, el descubrimiento, el resultado es una actividad científica. En cambio, el invento es el resultado de una actividad tecnológica. El objetivo del descubrimiento es empujar la frontera del conocimiento y la del invento es la de resolver un problema práctico. ¿Sí? Y la motivación en el descubrimiento es intelectual y en el invento es totalmente técnica. Y por otro lado, la innovación, fíjense que tiene el objetivo claro de explorar comercialmente el invento y lo que lo motiva es, el objetivo principal es económico. Entonces, bueno, teniendo aclarado las tres definiciones, hay que tener presente qué es cada cosa. Generalmente mezclamos estos entre sí, este con este y este con este, pero ahora más o menos queda, queda un poco más claro de qué estamos hablando, ¿no? Todavía no hemos definido principalmente lo que es la innovación, vamos a ir enseguida a una definición de lo que es la innovación, que es una definición bastante técnica y bastante rigurosa, ¿no? Ahí vamos a ir. Antes de ir a esa, a esa definición o ese concepto, vamos a plantear un poco de dónde viene. Yo les dije más o menos hace un rato que eh, el primero en hablar de innovación fue un tal Schumpeter, que era un economista austríaco, ¿sí? Más o menos coincidente con el surgimiento del nazismo, por ahí, los años finales de los años 20, comienzos de los años 30. El tipo era un economista que escribe varios libros. Uno de los libros estaba vinculando con el tema de la innovación y lo que él empieza a vincular la importancia que tienen los fenómenos de la tecnología en el crecimiento de la economía. Entonces él divide el proceso del cambio tecnológico en tres fases. Primero el invento, luego la innovación y después la difusión. Difundir esa innovación. Vamos a ver, este Schumpeter populariza un concepto que es muy utilizado en innovación y suena muy fuerte cada vez que se lo dice. Él habla del término destrucción creativa. Fíjense acá el dibujo, este dibujo hay ciertas tecnologías que fueron jubiladas por otras nuevas tecnologías, entonces hace referencia a eso, ¿no? Describe un proceso de transformación que acompaña innovaciones. Este producto innovador reemplazó a este. Y este, que es el reproductor MP3 reemplazó a este, y así sucesivamente. Podemos ir viendo cómo, cómo se pone en manifiesto esto de la destrucción creativa. Siempre va a pasar eso, y lo vamos a ver sobre todo cuando veamos los productos tecnológicos. Cada tecnología con su ciclo de vida, de nacimiento, crecimiento, desarrollo, crecimiento, madurez y retiro del mercado, ¿no? Eso es, inexorablemente sucede siempre en todos los productos tecnológicos. Schumpeter, en su libro, digamos, vinculado con la innovación, pone de manifiesto cinco formas o cinco tipos de innovación. Ustedes tienen que ubicarse a comienzos de los años 30 del siglo pasado, y fíjense la vigencia que enseguida lo vamos a estudiar con más detalle. No tiene, digamos, hay una sola cuestión que se diferencia de todo el resto que este economista propuso. Vamos a ver, él propone que la innovación va a abarcar, primero, introducir en el mercado un nuevo bien o nueva clase de bienes, ¿no? En ese momento no se hablaba de servicios, ¿no? Entonces nosotros enseguida vamos a ampliar el concepto de un tangible, que es un bien, un producto, junto con un servicio, digamos, un intangible, ¿no? Entonces tiene total vigencia. Fíjense que el segundo menciona de introducir un nuevo método de producción. Él se enfoca, todavía el just in time no había sido inventado, había un montón de paradigmas de fabricación que no existían en ese momento, entonces tienen que ubicarse con esas restricciones del caso. De todas formas, lo que el Schumpeter nos plantea es muy interesante, ¿no?
Entonces ahí cuando hablemos de más adelante, esto va a tener vigencia, no es solamente nuevos métodos de producción, sino vamos a hablar de innovaciones de proceso. Y cuando hablamos de procesos, podemos hablar de un procesos industriales en donde hay un maquinado, hay un, qué sé yo, el forjado, cualquier tipo de proceso que podamos ver, o también puede ser un proceso eh, de pasar de un departamento a otro, un proceso vinculado con una acción más bien informática. Entonces, por ahí tiene que ver que los procesos es una palabra muy amplia, entonces habla también de eso. Él simplemente lo circunscribe al método de producción. Fíjense que él menciona abrir un nuevo mercado en un país. Enseguida eso va a tener otro nombre, va a ser una innovación mercadotécnica, se llama. Entonces, se aplica totalmente, digamos, el concepto de innovación, ¿no? El hecho de abrir un nuevo mercado en otro país de algún producto o servicio no existente es una innovación. En el otro país es una innovación. Fíjense que el cuarto lo tengo marcado porque nos indica el de conquistar una fuente de provisión de materias primas o productos semi-elaborados. Nuevamente, tenemos que situarnos a finales de la década del 20, comienzo de la década del 30, donde tiene preponderancia esta afirmación que dice ahí, ¿no? Entonces, la innovación tiene que ver justamente con conquistar nuevas fuentes de cómo proveernos de materias primas o commodities, ¿no? De productos semi-elaborados, ¿eh? Entonces, cosa que actualmente esto no, digamos, no representaría, digamos, una innovación per se, porque estaría dentro de otras, ¿no? Y el quinto tiene que ver con una nueva estructura de mercado, ¿no? Una nueva estructura de mercado. Eso lo vamos a juntar con el de mercadotecnia. Schumpeter también, como buen economista, planteó esto que se denomina las olas de Schumpeter, que es un estudio de algunas tecnologías que fueron apareciendo con el paso del tiempo que conformaron ciertos hitos. Algunas coinciden con los paradigmas de industria 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. O sea, van con otra escala de tiempo. Pero más o menos hay algunas que son coincidentes. Acá nos vamos a enfocar en lo que Schumpeter denomina sus olas, que tienen que ver con los ritmos de innovaciones cuando aparecieron. En la primera ola, más o menos hacia 1785, aparecen fuertemente la industria hidroeléctrica y la del hierro y la textil. Entonces, a partir de eso, se puede ver la primera ola que se da hasta más o menos pasados 60 años. La segunda ola aparece acá con la innovación de las máquinas de vapor utilizándose en los ferrocarriles y en la industria del acero. Eso marca otro hito con nuevas innovaciones a partir de esa gran innovación radical que aparece en aquel momento. La tercera ola aparece acá a comienzos del siglo XX con las máquinas de combustión, con la electricidad y con la industria química. A mitad del siglo pasado, el gran desarrollo de la aviación después de la Segunda Guerra Mundial, de la industria electrónica, ¿sí? Las primeras industrias electrónicas vinculadas no con el estado sólido, sino con las válvulas y demás, la industria petroquímica. A comienzos de los 90 vemos la aparición de las redes digitales fuertemente con el gran desarrollo de software y de nuevos medios. Esto es la quinta ola. Fijémonos en el siguiente gráfico, que ya está apareciendo a la sexta ola, ¿sí? Que básicamente algunos especulan que va a ir con estas innovaciones o estos nuevos productos tecnológicos innovadores, ¿no? Que tienen que ver con las energías renovables, la nanotecnología verde, la química verde, el diseño sistémico, la sustentabilidad, entre otros. Vamos a retomar el tema del concepto de innovación. Vamos a ir de uno más simple a otro más complejo. Innovación viene de una palabra latina que significa nuevo y se puede interpretar como introducir un objeto o un método nuevo en el mercado.
Un tal Roberts definió la innovación como la equivalencia de unir un invento con la comercialización, algo que más o menos ya mencionamos hace un rato, ¿no? Eh, Veamos que la innovación básicamente es un asunto social, ¿sí? Por eso es tan importante y hay tantos actores que trabajan sobre el tema de innovación, porque es un tema que es transversal, no solamente para los que somos ingenieros, sino para las distintas disciplinas, digamos, de organización de empresa, administración, etcétera, etcétera. Todos, digamos, tienen distintas miradas y pueden aportar, digamos, al tema de la innovación. Entonces es un asunto social porque al poner en práctica una nueva tecnología, el innovador forzosamente tiene que interactuar con su entorno. Entonces, y ese entorno va a estar constituido por los competidores, por sus clientes, por los proveedores y por el gobierno. Esta definición a nosotros nos gusta y la hemos enmarcado. Es de unos autores que son Pavón y Goodman, que dicen que, fíjense lo que dice, innovación es un conjunto de actividades que están inscritas en un periodo de tiempo y de lugar. Primero, actividades es una generalidad de cosas. Entonces, todas esas actividades que por primera vez conducen a la introducción con éxito en el mercado. El éxito en el mercado, éxito significa que da dividendos económicos, ¿sí? Eso se entiende por éxito. ¿De qué cosa? De una idea. Una idea que es totalmente un intangible, que esa idea va a tener forma, ya sea de nuevos o mejores productos, de nuevos o mejores servicios, de nuevas o mejores técnicas de gestión y de organización. Entonces, fíjense del fuerte que es esta descripción y definición, que si nosotros nos ponemos a pensar todas las cuestiones, todo el mundo que habla de innovación, hay muchas cosas que no son innovación de acuerdo a esta definición. Simplemente son inventos o son mejoras de algún producto o de algún proceso. Pero para que sea innovación, tiene que cumplir esto que está dicho acá. Por primera vez conducen al éxito, tiene que dar dividendos económicos esa nueva idea, ¿sí? Y tiene que ser por primera vez en un lugar y en un espacio de tiempo. Entonces, esta es la definición que es más teórica y que tiene que ver todo el mundo habla de innovaciones, pero en realidad por ahí no son innovaciones. Si uno se pone a ver a hilar fino, no son innovaciones, sino que son, bueno, mejoras, etc. Pero bueno, eh, generalmente está de moda la palabra innovación y a cualquier cambio o mejora o packaging o lo que ustedes quieran ya le llaman innovación. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esa afirmación porque en realidad yendo a esta descripción, básicamente es otra cosa, no es una innovación. Pero bueno, desde el punto de vista de marketing suena muy lindo y bueno, es interesante. Veamos qué implica la innovación. Una vez tomada esta definición, estamos enfocándonos en forma general de la innovación. Todavía no hemos definido lo que es la innovación tecnológica, que es la que nosotros después vamos a recuperar y con la cual vamos a trabajar. La innovación es una gran fuente de avance y desarrollo, ¿no? Evidentemente los países centrales, los países en vía de desarrollo, digamos, intentan ser innovadores y tratar de capturar o de desarrollar lo máximo posible, porque evidentemente si somos una sociedad emprendedora con desarrollos innovadores y demás, va a ser generadoras de dividendos y va a permitir el crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice ahí, no es coincidencia que es una fuente de avance y desarrollo, dado que no es coincidencia que en muchos países, ¿no? Enfoquémonos en Corea del Sur, por ejemplo, en Suecia, por ejemplo, ¿no? Países nórdicos, en Alemania,
Tiene un número elevado de patentes, ¿no? Y también está vinculado con ¿qué? Con elevada inversión en I+D. I+D es investigación y desarrollo. ¿Mm? Entonces, evidentemente, eso tracciona una gran inversión en I+D, tracciona un número elevado de patentes también, ¿no? En esos países centrales. Em, ¿Qué otra característica podemos citar? La innovación como creación. Básicamente, el foco lo vamos a poner en la utilización de los recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos son los recursos humanos, el tiempo y el dinero. Entonces, va a poner la utilización de esos recursos para inventar o bien desarrollar un producto o servicio que son nuevos, o bien una nueva forma de hacer las cosas, o bien una nueva forma de pensar sobre ellas. También podemos ver la innovación como la difusión y aprendizaje, ¿no? Entonces, el foco de atención va a estar en la adquisición y en el apoyo a la utilización de un producto, de un servicio o de diversas ideas. También lo podemos ver a la innovación como una trayectoria, ¿no? Como un camino a seguir. Entonces, este hecho o esta característica va a reconocer de que en un solo acto de innovación se va a facilitar a que se derive una familia de innovación, ¿no? A partir de esa semilla que es esa innovación, se permite, digamos, el surgimiento de una posible familia de innovación. También lo podemos ver como un proceso, una estrategia a partir de una empresa, ¿no? Entonces, eh, una empresa, digamos, en el siglo XXI tiene que tener en su plan estratégico o en su mirada estratégica a la innovación. Aquella empresa que no lo tenga puesto a eso en su plan estratégico está condenada a desaparecer tarde o temprano, justamente porque, bueno, estamos en un, en un mundo totalmente competitivo, globalizado, y en donde esta mirada de tener en el plan estratégico la innovación eh, hace que justamente nosotros seamos proactivos, ¿no? O sea, pensemos que cada producto tecnológico que nosotros tenemos o brindamos a los clientes de nuestra empresa tiene un ciclo de vida que en algún momento va a terminar. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de irlo mejorando y de ir pensando alternativas. Entonces, bueno, eso se da cuando tenemos un plan estratégico. ¿Mm? Entonces, desde esta perspectiva, la innovación se trata de una serie de actividades que va a realizar la organización para obtener el resultado que es obviamente la innovación. Bien, la innovación puede surgir de distintas fuentes, ¿no? O sea, vamos a ver que, qué sé yo, las más comunes son las que, bueno, están al alcance de la mano. Nosotros somos innovadores sin darnos cuenta, innovadores, pero no estamos generando un producto innovador, ¿no? Algunos sí, otros no, pero en general, por ejemplo, un inventor solitario, ¿no? O bien los usuarios de que diseñan soluciones para sus propias necesidades, qué sé yo, nosotros en nuestras casas muchas veces tenemos que resolver algún problema técnico, inventamos algo, se nos ocurre algún método o algún producto o lo que sea, que es un producto innovador. ¿Mm? Para que sea una innovación ese producto o ese invento que estamos diciendo, evidentemente tenemos que comercializarlo y que dé réditos económicos, ¿no? Pero bueno, es un buen comienzo, quiero decir con esto, ¿no? Ser inventores o proponer nuestra solución. También, bueno, esto es común también que la innovación, la fuente de donde surge, provenga del I+D, es decir, de la investigación que se da en las universidades, en los laboratorios, en incubadoras, en parques tecnológicos, ¿no? Y por otro lado también hay un motor fundamental que promueve la innovación y que lo van a constituir las empresas, ¿no? Eh, Pero la fuente de innovación que es más importante no va a surgir de todas estas fuentes que mencioné previamente, sino va a tener que ver con la vinculación que existe entre todas esas fuentes que hemos planteado. Entonces vamos a plantear la idea de lo que se denomina redes de innovación, que me van a permitir el potenciar el conocimiento y de otros recursos a partir
de diversas fuentes que podamos tener. Entonces vamos a plantear esta idea que tenemos acá en este esquema. Fíjense que lo que nos menciona es, podemos pensar la fuente de innovación como componentes de un sistema, ¿no? Un pensamiento más sistémico en donde tenemos distintos actores, las empresas, las personas, las universidades, eh, las ONG, por ejemplo, que está marcado acá, los sistemas de investigación con fondos públicos, CONICET, INTI, INTA, etcétera, a nivel nacional, cuando hablamos de Argentina, tiene que ver con eso. Entonces, lo interesante es verlo desde el punto de vista sistémico y la conexión que existe entre los distintos actores puede surgir o pueden ser fuentes de innovación. ¿Sí? Bien. Este, la innovación es algo que todos deseamos, como en las empresas sobre todo quieren ser innovadoras y demás, pero bueno, tiene una cuestión que está por atrás, ¿no? Entonces vamos a plantear qué es lo que está por atrás. El tema de la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, riesgo y demás está muy, muy vinculado con el tema de la innovación. Básicamente tenemos dos tipos de incertidumbre, ¿no? La primera tiene que ver con la cuestión tecnológica. Entonces, tenemos que tener cierta información adicional sobre los componentes, ¿no?, que va a requerir este producto tecnológico innovador, las relaciones que hay entre los componentes, cuáles son los métodos que podríamos utilizar para generar, ¿no?, los distintos componentes, ¿no? Cuando habla de métodos, están diciendo métodos de producción, ¿no? O métodos informáticos cuando corresponde. Y las distintas técnicas que están vinculadas. Entonces, no solamente es diseñar un nuevo producto o tenerlo presente al producto, sino esta incertidumbre que tiene que ver cómo lo fabrico, ¿no? Cómo lo fabrico, cómo lo llevo adelante, cómo lo desagrego en los componentes, qué componentes tiene que llevar y toda esa cuestión. Es una incertidumbre. Y después tenemos la incertidumbre propiamente que se denomina de mercado, ¿no? Tenemos que tener una información adicional sobre qué cosa, sobre los potenciales clientes, ¿no? O sea, ¿esto que estamos desarrollando le va a interesar a alguien o no? ¿No? Porque dijimos, ¿para qué? Para que tenga éxito tiene que interesarle a alguien, tiene que haber una demanda. Entonces, bueno, esta información o esta investigación de mercado atraviesa la incertidumbre, porque evidentemente no sabemos cuántos potenciales clientes podemos tener, cuáles son las necesidades y expectativas que pueden tener, y cómo hacer para hacer llegar el producto al mercado y conseguir que estos clientes finalmente lo compren, que es nuestro objetivo final, ¿no? No vamos a desarrollar una solución o un producto o un servicio de pura beneficencia, porque eso ya no sería innovación social, va por otro camino que no es el camino que nosotros estamos abordando en esta clase. Bien, entonces, de acuerdo a Jerosky, de la incertidumbre tecnológica es cómo hacer un nuevo producto y hacer que el mismo funcione. O sea, esa es una cuestión, eh, una gran pregunta. Y la segunda es de la incertidumbre del mercado, es cómo vender el nuevo producto y hacer que el mismo sea un éxito comercial, ¿no? Entonces, de las dos incertidumbres de tecnología y de mercado, las mismas están relacionadas. Básicamente, cuanto más conozca una empresa sobre lo que requieren o desean sus clientes, entonces en mejores condiciones van a estar para tomar decisiones de cómo debe conformarse este nuevo producto. Esto lo vamos a pasar de largo, tiene que ver con algunos ejemplos que yo voy poniendo en la clase para que se vayan entendiendo, de todas formas después lo leen. Tiene que ver con el invento del iPod. El iPod es un reproductor de MP3 de Apple. Básicamente, después cuando lo lean van a ver que Apple no inventa el reproductor de MP3, sino que lo que inventa es algo más poderoso, que son el iTunes, que es los canales,
la música en streaming, digamos. Empiezan con ese negocio, que termina siendo más redituable que el aparato en sí. Bien, pasemos ahora a la definición y concepto de lo que es la innovación tecnológica. Vamos a dejar de lado de forma general lo que es la innovación y con todas sus vertientes, y nos vamos a enfocar en la innovación tecnológica, que es lo que nos compete a nosotros como ingenieros o tecnólogos que vamos a hacer el día de mañana. Básicamente la innovación va a ser tecnología cuando tenga que ver con la ciencia y evidentemente con la tecnología. De una manera mucho más simple se puede decir que la innovación tecnológica va a suponer para la empresa el introducir un cambio técnico en productos o bien en los servicios. De acuerdo al manual de Oslo, cuando hablamos de innovación tecnológica, un referente a nivel global es la OCDE. No sé si ustedes saben lo que es la OCDE. Alguien que sepa qué es la OCDE antes de leer eso. ¿Sintieron nombrar de lo que es la OCDE? En los últimos años se escuchó bastante. No, yo nunca escuché. ¿Nunca escucharon? ¿El resto escuchó lo que es la OCDE en las clases de economía, en las clases de... En ninguna de las clases escucharon la palabra OCDE. La OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, ¿no? Entonces hay cerca de 40 países a nivel mundial que pertenecen a esta organización, que es un regente, una especie de regente de, de temas que tienen que ver con la economía y con el desarrollo, ¿no? Y bueno, tiene un capítulo muy fuerte vinculado con lo que es la innovación. Entonces, hay un manual que se llama el Manual de Oslo, Noruega, que bueno, nació más o menos hace unos 25 años, que bueno, el 2018 apareció su cuarta edición, la cuarta actualización, que se va actualizando cada 10 años más o menos. La 2005 había sido la penúltima, la última es de 2018, entonces bueno, da todos los datos, todas las consignas, todas las cuestiones vinculadas a la innovación y a la innovación tecnológica, ¿no? Todos los indicadores, digamos, acá, cómo sabemos si se hace o no se hace innovación tecnológica y demás, tiene que ver con ciertos indicadores. Entonces, bueno, la OCDE lo que hizo en su manual es detallar cuáles son los indicadores, cómo medirlo, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de los indicadores está la inversión en I+D, el número de patentes, hay un montón de indicadores, ¿no? Que son muy, muy finos y sofisticados. Pero bueno, es un regente a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, el manual de Oslo afirma que las innovaciones tecnológicas hacen referencia tanto a los productos como a los procesos. Y así también hace referencia a las modificaciones tecnológicas que llevan a término en ellos, ¿no? Entonces vamos a ver que amplía no solamente el espectro de los productos, servicios y procesos, y vamos a ver que va a incluir otras dos menciones que ya vamos a presentar. Entonces fíjense lo que dice acá, ¿no? Complementando la idea de Pavón y Goodman, la OCDE dice que no se consideran innovaciones hasta que se ha introducido el producto en el mercado o hasta que se ha implementado en el proceso la idea nueva o la nueva manera de hacer. Entonces está suponiendo que al implementarlo en el mercado o al introducirlo en el mercado es un producto o un servicio o un proceso que da réditos económicos, ¿no? Se lo da por entendido. Entonces la diferencia permite separar las innovaciones en innovaciones de producto e innovaciones de proceso. De acuerdo a este manual de Oslo, vamos a ver que no solo la tecnología va a intervenir en el proceso de la innovación, sino también hay diversas actividades científicas, hay cuestiones de tipo organizativo, hay cuestiones o consideraciones que son financieras y finalmente hay consideraciones que son comerciales. Entonces, el manual de Oslo va a definir 4 tipos de innovaciones que va a incluir cambios en las actividades de las empresas. Estas 4 son muy importantes y las vamos a desagregar y a presentar
una por una durante las próximas transparencias. La primera, bueno, es la conocida, la que se denomina innovaciones de producto. Tienen que poner ahí guión o barra servicio, ¿no? Hablamos de producto, hablamos de servicio. La segunda tiene que ver con innovaciones de procesos. La tercera, fíjense que tiene que ver con innovaciones organizativas, ¿m? Ya vamos a ver de qué va. Y la cuarta se llama innovaciones de mercadotecnia. También vamos a ver de qué va. ¿Cuáles son las actividades de la innovación eh, la innovación tecnológica? ¿Qué actividades incluye? Primero, bueno, evidentemente la investigación y el desarrollo. ¿M? Evidentemente, el adquirir y generar conocimientos nuevos para la empresa es un intangible sumamente valorable. Por ejemplo, esos intangibles pueden estar en forma de patentes, pueden estar en forma de licencias, de marcas registradas, de diseños, de modelos. ¿No? Puede ser adquiriendo software, puede ser adquiriendo maquinaria, equipos, ¿no? Etc. También las actividades que incluye la innovación tecnológica son aquellas que están vinculadas con la preparación de la producción. ¿No? Entonces, cuando hablamos de preparar para la producción, todas las actividades vinculadas, ¿qué es lo que pensamos primero? En las herramientas que están dando vuelta por ahí. Entonces, tiene que ver con revisión de las herramientas necesarias, el tema de la ingeniería de procesos que está vinculado a esta cuestión, ¿sí? El diseño industrial y propiamente las herramientas que vamos a requerir, los equipos o máquinas, ¿sí? Y finalmente la capacitación de los recursos humanos. Después vamos a retomar con ejemplos, que son las 4 innovaciones que están descritas acá. Enseguida vamos a presentar eso. Antes de presentar estos 4 en forma desagregada, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Lo vamos a dividir en 2 grandes grupos. Vamos a presentar primero ejemplos de innovaciones de carácter tecnológico puramente. Algunas son muy conocidas, otras no tanto. Bueno, nuevos materiales, por ejemplo, plástico, las aleaciones de metales, la fibra óptica. Nuevos componentes, elementos o subsistemas. Ahí tenemos los circuitos impresos en donde están montados los dispositivos electrónicos de cualquier, cualquier dispositivo electrónico que nosotros tengamos, sea el teléfono celular, el microondas, el televisor, etc. Lo que es el neumático radial, los frenos ABS, el airbag, ¿no? Estaría dentro de este conjunto que se llama nuevos componentes, elementos o subsistemas. Nuevos sistemas complejos, dentro de este grupo podemos tener, son aquellos que van a combinar de manera más o menos original componentes que ya son conocidos. Por ejemplo, esto dio lugar a la computadora, ¿no es cierto? O al televisor color, o al disco compacto, al teléfono celular, a la red de internet, estaría dentro de este ejemplo. Nuevos envases y forma de administración de los productos son aquellos, estarían dentro de los que nos van a facilitar la utilización del producto y la forma en que lo vamos a transportar también, ¿no? Por ejemplo, el café soluble, la aspirina efervescente, etc. Otros ejemplos podemos tener nuevos procedimientos que van a utilizar nuevos equipos, ¿no? Por ejemplo, aquella máquina que utilizan los médicos para destruir las piedras del riñón por ondas de choque, ¿no? Otro ejemplo podría ser los robots que utilizamos una línea de montaje en la industria automotriz, ¿no? Los robots que se utilizan para el montaje, la soldadura, pintura, etc. Todos estos ejemplos que están enumerados acá estarían dentro de lo que se denomina carácter predominantemente tecnológico. Vamos a ver a continuación innovaciones que son más bien de carácter comercial, algunas más conocidas que otras. Por ejemplo, una nueva presentación de un producto, ¿no? La venta de enciclopedias o cursos de idiomas, ¿no? Estamos viendo un video en YouTube y bueno, hay una propaganda, nos vende un curso de idiomas. Esto nos representa otra forma, ¿no? Comercial, innovación de carácter comercial.
Nuevas modas de distribución de un producto, venta de revistas en supermercados, las máquinas de vending. ¿Saben cuáles son las máquinas vending? Sí, ¿Saben? las maquinitas que metes plata para sacar algo de comer. Bien, la Coca-Cola y todo eso, bien, es eso. La franquicia, ¿todos saben lo que es la franquicia? Una franquicia. Sí, una modalidad como McDonald's. Exacto, sí. Eh, bueno, después menciona nuevo tipo de publicidades. Acá en Santa Fe lo vemos en los colectivos, ¿no? A los costados de los colectivos vemos esto, no en los techos de los taxis, como dice acá, pero lo vemos en los colectivos. También es una innovación de carácter comercial y un nuevo sistema comercial. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, el leasing para financiar la compra de equipo, el cash and carry. Cash and carry es el macro, por ejemplo, el supermercado para mayoristas es eso, ¿no? El cash and carry. Bien, volviendo a lo que habíamos anticipado previamente dentro del manual de Oslo, que habíamos tenido los 4 tipos de innovación, habíamos mencionado innovación en producto, que también se la conoce como innovación tecnológica explícita. Es la introducción de un bien o servicio que es nuevo o mejorado en relación a sus características o intenciones de uso. Esto es lo que nos dice el manual de Oslo respecto de la innovación en producto. ¿Qué es lo que abarca? Abarca incrementos en especificaciones técnicas, en componentes y materiales, incorporación de programas de computación y otras características funcionales. Una nueva app dentro de un producto podría ser, es una innovación en servicio dentro de ese producto, por ejemplo. El manual de Oslo hace referencia también a lo que se conoce como innovación de proceso, que es conocida también como innovación tecnológica evidente. ¿En qué consiste? En la implementación de un nuevo o mejorado método de producción o de delivery o entrega, si se quiere, ¿no? Eso sería también conocido como innovación de proceso. ¿Qué es lo que va a incluir? Va a incluir cambios significativos en técnicas, en equipamientos y en programas de computadoras. Acá veamos algunos de los que vimos durante nuestro curso. Esto, eh, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, han revolucionado básicamente lo que son la ingeniería con la introducción del diseño asistido por computadora, la ingeniería asistida por computadora, las aplicaciones que vimos del CAD y CAM, esta tecnología que vieron la semana pasada con Luis, que se llama OPC. Toda esta tecnología es muy interesante para permitir la integración a nivel horizontal y vertical de diversas líneas de automatización que tenemos con distintos fabricantes. Entonces, esa es una innovación en proceso sumamente importante. Bueno, tenemos acá esto, lo que vimos, el robot paralelo en esta línea de montaje, esta que acá, en la de los automóviles, también son innovaciones en proceso. Dentro de lo que se llama la tercera, que es la innovación de mercadotecnia, ¿en qué consiste? Consiste en implementar un nuevo método de mercadología que involucrando cambios significativos, ya sea en el proyecto del producto o bien en su embalaje, o también en el punto de venta, o bien en el punto de promoción o de precio. Por ejemplo, el hecho de tener un, un punto de venta en centros comerciales tiene que ver con una innovación de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? O ciertas promociones o precios que se dan en determinados momentos del año o durante un fin de semana. La cuarta es la que se denomina innovación organizativa. Esta es muy importante porque tiene que ver con lo siguiente. Consiste en implementar un nuevo método organizacional en las prácticas del negocio, de un negocio, de la firma, y la organización del lugar de trabajo o externos a la firma. Entonces, dentro de este tipo de innovación organizativa es una mirada un poco más en zoom de todo, de toda la organización,
Entonces, cuando implementamos un tipo de innovación organizativa, por ejemplo, cuando se implementó o apareció por primera vez aquellas empresas que terminaron utilizando lo que se denomina ingeniería concurrente, la ingeniería concurrente es una innovación o fue una innovación organizativa, porque cambió totalmente la forma secuencial que se hacía hasta ese momento, que requería un árbol organizacional de una forma, a otro totalmente distinto que lleva a eso. Lo mismo lo podemos aplicar al Lean Manufacturing, es decir, a la manufactura esbelta, y a un montón de paradigmas que hemos visto durante el curso. Entonces, el Just in Time es otro, es otra forma también de innovación organizativa. Bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Dudas? No, Oscar, por mí. Bien, bueno, seguimos. Vamos a poner en contraposición dos conceptos que lo vamos a usar hasta el final de la clase, que son dos. Nosotros vamos a quedar con la innovación tecnológica, que es producto-proceso, y raramente después pasen las otras dos, mercadotecnia y organizacional. Básicamente es eso. Pero hay en la literatura se habla mucho de lo que es la innovación radical por un lado, en contraposición de la innovación incremental. Entonces vamos a ver qué es cada uno y lo vamos a poner ejemplos concretos. Básicamente, el concepto de radicalidad va a concebirse a partir de una combinación que se da entre lo que es nuevo, es decir, la novedad, y no solamente que sea nuevo, sino el grado de diferencia. Va por ahí la cosa. Entonces, las innovaciones radicales deben ser nuevas para el mundo y excepcionalmente diferentes de los productos y procesos existentes. Este dibujo que está puesto acá, después lo vamos a retomar cuando veamos el ciclo de vida de las tecnologías. Básicamente, esto que están viendo acá intuitivamente es una curva en forma de S, que es el ciclo de vida de un producto tecnológico que sigue este patrón. Desde el nacimiento, desarrollo, crecimiento, madurez y retiro del mercado. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo producto tecnológico que que están viendo acá, que en algún momento lo va a reemplazar. Inexorablemente va a suceder eso. Entonces, el pasar de este producto tecnológico a este que lo va a reemplazar, para que lo reemplace, generalmente tiene que ser una innovación radical. Cuando cambiamos el patrón de la curva del ciclo de vida, es una innovación radical. Y para que se entienda también, la innovación incremental es la que se va dando sobre la curva de color azul. Cuando vamos desarrollando mejoras continuas en el mismo producto, le vamos incorporando conocimientos, vamos abaratando, digamos, los procesos productivos. Entonces, fíjense que con el tiempo va incrementándose el valor del mismo, ¿no? Todo ese camino que se va dando ahí tiene que ver con innovaciones incrementales. Esa idea la vamos a retomar luego, cuando estudiemos la curva esta que estamos viendo acá intuitivamente. Vamos a ver un ejemplo. En la introducción de productos de telecomunicación inalámbricos, esto lo muestra clarísimo, ¿no? Por ejemplo, va a representar nuevas tecnologías que van a requerir nuevos procesos de fabricación y de servicio. Entonces, la radicalidad de la innovación a menudo es definida en términos de riesgo, ¿no? Evidentemente, el riesgo es enorme, digamos, cuando pasamos de uno al otro, ¿no? Dado que a menudo va a representar nuevo conocimiento y los productores y clientes variarán en su experiencia y familiaridad con la innovación, ¿no? Entonces hay otras cuestiones que están por atrás, ¿no? Fíjense que este producto nuevo recién se pone en valor, bien, fíjense, existe acá junto con la otra tecnología, pero
No la ha reemplazado, ¿por qué? Porque esta todavía tiene mucho por dar, tiene más valor que esta. Esta todavía es cara. Y todavía no se dio un punto que vamos a ver enseguida, un concepto que se llama diseño o proyecto dominante. Entonces, bueno, vamos a retomar eso luego. Entonces, es lo que decía ahí. Yo no sé si esto que es más lindo, bonito, etcétera, todo lo que ustedes quieran, para que funcione esto lo tiene que aceptar el cliente. Es decir, lo tiene que comprar, eh, tiene que hacer lo suyo el cliente. Es lo que se llama difusión de la innovación. Yo tengo que difundirlo y que el cliente lo, lo incorpore. ¿Eh? Entonces, esa también es otra forma de decir si es una innovación o no. O sea, esto es un buen invento hasta que se consolida. ¿Eh? Esa es la diferencia que hay. Entonces, obviamente que ese salto hay un riesgo enorme, riesgo a que no, a ver, no funcione. Hay un montón de productos tecnológicos que no funcionaron, que eran mucho mejor de la tecnología vigente y sin embargo no se adoptó, no fue adoptada por el mercado. Entonces, lamentablemente quedó ahí trunca. ¿No? Puede pasar eso. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a hacer un poco de historia que tiene que ver. Este concepto se aplica nuevamente a la transición que va a haber entre el 4G y el 5G. Antes de presentar esto, después los invito, no ahora, pero después ahí yo subí un par de videos de YouTube. Uno vamos a ver si tenemos tiempo de analizarlo hoy, que es muy cortito, y hay otro en el cual es un tecnólogo español que claramente, muy, muy claro conceptualmente, eh, nos aclara todas las tecnologías que están en boga, ¿no? Y sin pelos en la lengua dice por dónde va la cosa y por dónde no va la cosa, qué es humo y qué no es humo, que está muy bien, digamos, el video. Yo los invito después a que lo vean porque hay un montón de tecnologías que están muy, muy en boga actualmente, y bueno, una de ellas es la 5G. Él en el comentario que hace es muy interesante, porque todavía hay cosas que están todavía por verse si van a funcionar o no. Bueno, volviendo a lo nuestro, fíjense que esta cuestión, esta evolución que se va dando con los cambios de las tecnologías, 2G, 3G, 4G, que es la que tenemos actualmente en uso, ¿qué es lo que requería? Cuando se pasó del 3G al 4G hace más de 10 años más o menos, los equipos 3G, bueno, acá como dice, la tecnología 3, 4G de los teléfonos móviles requieren ancho de banda, canales de ancho de banda que otorguen mayores capacidades para transmitir datos y posibiliten la videoconferencia y el acceder a webs mucho más avanzados, ¿no? Entonces acá están viendo, digamos, la velocidad entre un caso y el otro. El tema es el siguiente, que es el que está por atrás. Nosotros, supongamos que se pone de moda es que lo que sucedió cuando llegó el 4G, se puso muy fuerte el 4G recién más o menos a mediados del año 2016, 2017, cuando los países vecinos estaba plenamente expandidos ya hacía como 3 o 4 años atrás. Eh, entonces, ¿qué es lo que significó? ¿No? A ver, yo puedo querer tener el 4G, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar el equipo. Mi equipo soportaba 3G solamente. Entonces me está obligando a que yo cambie el teléfono celular. Está bien, se puede poner viejo, todo lo que ustedes quieran, pero requiere de una inversión alta en toda la comunidad para pasar a utilizar todos los beneficios del 4G. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque todos los servicios que vamos a tener en 4G no tienen nada que ver con los de 3G. Este es otro paradigma que es mucho más simple, ¿no? No estaban las videoconferencias, WhatsApp y todas las redes sociales, no existían a full acá como existe hoy acá. Entonces, para soportar ese tráfico de datos necesitamos un canal, un ancho de banda mucho mayor que las situaciones anteriores. Eso por un lado, necesitamos un equipo, un teléfono inteligente, necesitamos otras prestaciones. ¿Y qué más necesitamos? Y necesitamos que, lo más importante, que el que me va a ofrecer el servicio, a ver si está por acá, bueno, esto es lo que acabo de decir, necesitamos
teléfonos con pantallas más grandes, mayor capacidad de memoria, que ahorren energía. Pero también esto que no es menor, el que va a poner la plata para hacer la inversión. El inversor, el capital privado que va a hacer esta inversión para pasar del 3G, fíjense, 2009 entró el 4G, y el 5G estaba previsto para este año. El que tiene que hacer del 3G al 4G, del 4G al 5G, tiene que cambiar un montón de cosas en el medio. Por un lado, tiene que invertir cierto capital en nueva tecnología, en nuevos equipos que le permitan transmitir, recibir toda la información en un ancho de banda totalmente distinto. Es decir, los equipos que se utilizaban para el 4G no son los mismos que vas a requerir para el 5G. Entonces, eso por un lado. Entonces, ahí toda una inversión que los tipos tienen que hacer para cambiar, digamos, eso. Entonces, y hay que ver si cuando se implementa ese servicio, la comunidad tiene la capacidad de adoptarlo, ¿no? Es decir, para adoptarlo, obviamente, todos los teléfonos que todos tenemos hoy en día, por más iPhone 11 o lo que ustedes quieran, no soporta el 5G. Entonces, el 5G con sus limitaciones que existen, ¿no? Y el español lo menciona claramente, digamos, en España ya lo tienen, pero es una cosa muy, muy limitada, no tiene todas sus prestaciones vigentes. Eso es lo que él critica ahí. Bueno, entonces, fíjense qué es lo que menciona. La empresa privada tiene que asumir un montón de riesgos de manera simultánea, ¿sí? Viendo si es viable tecnológicamente, la fiabilidad y los costos y la demanda, por supuesto, ¿no? Tienen que ver con eso. Entonces, esto tiene que ver justamente el pasar de una a otra, gran riesgo, mucho riesgo, y es una innovación radical, digamos, porque cambiamos de curva como vimos hace rato, ¿no? No es lo mismo la del 5G que la del 4G, son tecnologías diferentes. La segunda es más evolucionada que la primera y tiene otras prestaciones. Entonces, la radicalidad de una innovación es relativa, ¿no? Vamos a ver qué. Bueno, volviendo a esto, el 4G está totalmente vigente, pero el 3G hace 15 años atrás era la bomba, era una innovación espectacular, pero después cuando vino el 4G, el 3G con el paso del tiempo, ya dejó de ser una innovación radical. Lo mismo le pasó al 4G, con el paso del tiempo deja de ser una innovación radical y pasa a ser una innovación incremental, es decir, con todas sus mejoras continuas que se le van haciendo a esa tecnología, ¿no? Básicamente eso. A modo de ejemplo, hagamos un poco de historia. Esta máquina de vapor generó un cambio de época, ¿no? Como sabemos, esta máquina de vapor con la cual comienza toda la historia industrial, ¿no? El gran desarrollo industrial comienza con esa máquina. Entonces, fue radical en su momento, pero con el paso de los años, fíjense que una máquina de vapor actual es relativamente simple y todas las mejoras o innovaciones que se le hacen tienen que ver con innovaciones incrementales. Veamos qué son las innovaciones incrementales. Básicamente ya más o menos lo fuimos planteando y lo podemos ver desde el punto de vista que no necesariamente tiene que ser nueva o excepcional. Veamos un ejemplo que lo aclara todo, ¿no? Esta familia, ¿no? Esto se puede aplicar a cualquier familia de productos tecnológicos como el que estamos viendo ahí. Entonces, por ejemplo, em, eh, puede ser conocida previamente para la empresa y suponer solo un mínimo cambio, un ajuste de las prácticas existentes, ¿no? Esto tiene que ver con la innovación incremental. Veamos tres ejemplos.
En el primero tiene que ver el cambio de la configuración de un celular a partir de uno que tiene un teclado expuesto a uno táctil, por ejemplo. Esos son innovaciones incrementales. ¿Sí? Dentro del mismo aparato se le van incorporando otras cuestiones. Otra es ofrecer un nuevo plan de servicio que nos va a permitir más minutos gratis durante el fin de semana. Este ejemplo, que tiene que ver con el ejemplo ese que pasamos hace rato, que es el iPod de Apple, versus el primer reproductor MP3, es este que está acá. ¿Mm? Fíjense que fue introducido en el año 1998. Y el iPod fue en el 2001. ¿Mm? Entonces, la innovación del iPod está dentro del servicio que vendía. Esto representa una innovación radical en su momento. Pero respecto de es una innovación incremental. ¿No? Vamos a dos conceptos también que son antagónicos y lo vamos a presentar con un par de ejemplos para que se entienda. Vamos a hablar de lo que es una innovación potenciadora de competencias y una innovación destructora de competencias. Vamos al primer caso. La vamos a considerar a una innovación del tipo que potencia la competencia cuando, desde la perspectiva de la empresa que estamos analizando, si se agrega la innovación esta, agrega conocimiento a la base que ya dispone. Es decir, una innovación que se incorpora a un producto tecnológico que tiene la empresa, esa innovación va a potenciar la competencia, potenciar la competencia, como dice ahí, si añade conocimiento. ¿Mm? Pongamos un ejemplo. Vamos al ejemplo de los procesadores de la familia Intel, que tuvo una evolución, bueno, histórica, que son todos estos microprocesadores conocidos, algunos ya pieza de museo en su gran mayoría. Piense que, bueno, el último en salir fue el Core i9, que es la novena generación que tienen ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cada nueva generación, la 386 respecto a la 286, la 486 respecto a la 386, así sucesivamente, cada una fue agregando a la tecnología subyacente de la generación previa, le fue generando nuevo conocimiento. Entonces, en este caso, ¿ves? De la innovación del i9 respecto del Core i7 representa claramente una potenciadora de competencias, ¿no? Porque lo hace totalmente más valioso, digamos, al producto este. ¿No? Entonces, en ese caso, es una potenciadora de competencia. Por otro lado, vamos a decir que una innovación va a ser destructora de competencias desde el punto de vista de la empresa, si la nueva tecnología que se incorpora no se agrega a las competencias existentes de la empresa, es decir, el producto, si nosotros introducimos o hay un producto tecnológico que se introduce eh, en nuestro producto anterior, lo puede volver obsoleto, ¿no? Para entenderlo mejor, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a ponernos en la década del 60. No sé si ustedes tienen algún abuelo o padre que sea ingeniero. Bueno, mi padre usaba, cuando era estudiante de ingeniería, no existían las calculadoras, utilizaba la regla de cálculo, que es esto que está acá. Te debo rendir un examen o desarrollar este ejercicio con la regla de cálculo, ¿no? Cada operación la tenés que hacer con esto, ¿no? Hace todo tipo de cálculos con esto. Bueno, esto era un producto muy preciado para los ingenieros, los arquitectos, etcétera, contadores, etcétera. Entonces, bueno, tenía gran difusión en su momento. Entonces, fíjense qué es lo que pasó. Cuando aparece la calculadora científica, que también ya es un producto ya viejo, no es que sea nuevo, sino que, bueno, cuando apareció en su momento, a comienzos de los 70,
¿qué es lo que pasó? Esta nueva tecnología hizo que el fabricante de reglas de cálculo, cuya especialidad era tener procesos muy finos, muy delicados para producir este producto, que es el que están viendo ahí, con gran precisión, ¿no? Que tiene todos sus procesos por atrás. No tiene nada que ver con los procesos para desarrollar esto. Entonces, cuando esta nueva tecnología apareció, hizo que la regla de cálculo, ¿qué sucediera? La jubiló totalmente, hizo que desapareciera totalmente. Entonces, este producto, que es la calculadora, es destructora de competencias. Si bien, ¿por qué? Porque la empresa que generaba o fabricaba reglas de cálculo, obviamente no tiene know-how para desarrollar tecnológicamente una calculadora científica, porque es todo un conocimiento electrónico, el que hay por atrás de la calculadora, versus todo un conocimiento de ingeniería de métodos, procesos de fabricación de esta regla, que son muy diferentes a la anterior. Entonces, bueno, claramente puede pasar eso, una nueva tecnología destruye a la anterior porque, bueno, ahora ¿qué pasó a hacer? Pasó a hacer esto, el fabricante de regla de cálculo, la mayoría hacerlo y algunos se dedican a fabricar como piezas de colección. ¿Mm? Evidentemente no tuvieron la capacidad para cambiar toda su línea de fabricación y adaptarse a los nuevos cambios, entonces evidentemente esta calculadora destruyó competencias en la fábrica de las reglas de cálculo. Bueno, esto pasa todo el tiempo en todas las tecnologías. Es así, es como la vida misma, es así. Entonces, bueno, el tema es cuando aparece una tecnología totalmente disruptiva como esta que me jubila toda mi línea de producción. Eso puede pasar. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, seguimos. Esto cuando hagamos el descanso, está subido con la clase de hoy, está subido el video de YouTube este. Después cuando vayamos al recreo, les voy a pedir que lo miren porque les voy a hacer la pregunta para que la discutamos después. ¿Qué tipo de innovación es este horno que están viendo, horno inteligente que están viendo acá? En función de todo lo que hablamos hasta aquí. Vamos a introducir un par de modelos, unos modelos acá, vamos a ir de menor a mayor complejidad. Por supuesto que en la literatura hay muchísimos más, pero la idea no es aburrirnos viendo teoría con modelos y demás, sino que nos permite entender cómo puede darse o no puede darse, cuáles son los caminos que pueden aparecer para que una innovación ocurra. Este primer modelo que planteamos acá es muy diferente a los tres restantes que vamos a describir luego. Tienen que desagregarlo claramente. ¿Por qué? Atrás de este primer modelo que se llama modelo de la triple hélice, en realidad es un modelo de un sistema de innovación. Acá lo que va a describir en forma sistémica distintos actores, como por ejemplo las empresas, como puede ser la academia. Dentro de la academia está todo lo que son las universidades, los parques tecnológicos, los institutos de investigación. Y por otro lado, el gobierno. Dentro del gobierno entrarían todos los tipos de gobierno posibles, ¿no? Entonces, es un modelo que tiene tres componentes básicamente que se van a ir relacionando entre sí con algunas cuestiones que vamos a ver describir a continuación, pero lo que describe es vínculos, conexiones de transferencia de tecnología o de conocimiento de un lado hacia otro para generar un sistema de innovación. Con este modelo no describimos un proceso de innovación, ¿no? Esa es la gran diferencia con los otros tres modelos. Quiero que distingan eso. En este modelo describimos el sistema
los actores, las vinculaciones que pueden tener, pero no estamos describiendo cuál es el camino, cuáles son los procesos a seguir para que den lugar a una innovación. Eso se entiende, eso tiene que estar clarísimo porque por ahí no está muy claro, digamos, en los apuntes, no se aclara mucho ahí, se menciona un modelo más, pero en ningún lado está mencionando que hay un proceso de innovación por atrás. Entonces, se está describiendo justamente esta cuestión, ¿no?, de un sistema de innovación. Se usa mucho este modelo de triple hélice, también se usa otro que yo lo dejé de dar, que es el triángulo de Sábato. Entonces, pero bueno, básicamente ¿en qué consiste esto? Es para describir una especie de ecosistema innovador que está compuesto por distintos agentes, que ya le he mencionado. Son tres los agentes: las empresas, la academia y el gobierno. Básicamente en este esquema no hay una jerarquía, ¿no? Las jerarquías que ocupan todos los actores, los tres actores, son iguales, son idénticas. Y dentro, digamos, de ese esquema, de ese modelo triple hélice, se pueden establecer diversas vinculaciones. Entonces, por ejemplo, las vinculaciones que se pueden dar son interacciones entre cada agente o hélice, se les llama agente a cada uno de estos, o hélice, de ahí el nombre, triple hélice o triple agente. Entonces, las interacciones que hay entre cada uno de los agentes, es decir, universidad, empresa y gobierno, y que pueden generar transformaciones internas en cada uno de ellos. Entonces, esa primera interacción entre cada uno puede generar cambios o modificaciones internas en cada uno de ellos. Después tenemos otros dos tipos más de relaciones, en realidad son cuatro. Los dos siguientes son: en cada hélice o en cada agente que tenemos acá, puede ejercer una influencia sobre la otra, ¿no? Empresa sobre gobierno, gobierno sobre academia, academia sobre gobierno, y así sucesivamente. También existe una relación que se llama bilateral, bilaterales y trilaterales, que surgen del proceso de interacción acá. Bilateral o trilateral, con los tres. Y finalmente, lo que se conoce en un tipo de relación que se denomina efecto cíclico, que se da en los tres niveles sobre las instituciones sociales, así como sobre la propia ciencia. Entonces, básicamente, reiterando, el modelo de la triple hélice nos muestra, es un modelo que describe un sistema de innovación, ¿sí?, de una región, de una ciudad, de un país, ¿no?, de una provincia. Entonces, cada provincia, cada ciudad, cada país tiene su modelo de un sistema de innovación. Entonces, para describir un modelo de innovación, del sistema de innovación, perdón, la mejor forma, o la forma más sencilla de hacerlo, es describiendo y utilizando esta herramienta que es el modelo de la triple hélice. Después hay otras que, bueno, no vienen al caso porque nosotros nos vamos a enfocar en el proceso de innovación. Yendo a los modelos de innovación que se enfocan en el proceso de innovación propiamente dicha, el primero de todos es el más simple, es el más básico, y el que lamentablemente muchos países en vías de desarrollo lo utilizan como referente. Digo lamentablemente porque ya vamos a ver que tiene sus limitaciones y lamentablemente genera una mirada que es bastante sesgada en relación a la innovación, porque este tipo de modelo solamente nos plantea una única forma de realizar el proceso de innovación, cosa que es totalmente falsa. Entonces vamos a ver, o lo vamos a describir porque es muy interesante. En el modelo lineal se basa en que la innovación va a suceder, el proceso de innovación va a suceder a partir de la investigación básica, ¿no?, siguiendo el camino de investigación aplicada, a su desarrollo, a la producción y luego a la comercialización.
Entonces, se va a dar siguiendo este camino, un camino lineal. Se llama también el modelo lineal. Este primer modelo lineal se llama Technology Push, ¿no? Empuje de la tecnología o de la ciencia, ¿no? Es la ciencia o la tecnología la que disparan la innovación. O sea, va a haber innovación siempre y cuando la tecnología o la ciencia lo disponga. Bueno, entonces, básicamente vamos a presentarlo en qué consiste. Consiste en este esquema que vamos a ir describiendo de a poco, que vamos a partir desde la investigación básica, obtenemos un descubrimiento, luego la investigación aplicada tenemos un invento, luego hacemos un desarrollo tecnológico, generamos la información, hacemos una inversión, un aprendizaje y generamos y obtenemos la innovación. En simultáneo y con esa innovación la difundimos y generamos un efecto económico comercializándola. Así de mágico y de simple es. Lo que pasa es que no es tan así, ¿no? Porque nos muestra solamente una mirada, ¿no? Es mirar el mundo de una sola forma. Es mirar el mundo con la mirada de la década de los 60. Lamentablemente, yo lo critico mucho porque da una idea falsa de la innovación, del proceso de innovación, porque solamente tiene en cuenta eso, solamente la investigación básica la que va a generar una innovación. Y eso es muy, muy falso, ¿no? Es uno de los infinitos caminos que hay. No es el único, es uno de los infinitos. El problema se agrava cuando, como les decía, las políticas de Estado de los países en vía de desarrollo, como los nuestros o como mismo Brasil, lo ponen en valor a la innovación, es eso, es esto que estamos viendo acá. ¿Mm? Entonces, bueno, cuando vos en tu plan estratégico decís que la única forma que vas a hacer innovación es a partir de esto, yo creo que estás dejando afuera al 90% de las posibilidades. Estás dejando afuera al mundo entero prácticamente. Y te quedaste en la década del 60. Bien, por qué lo estudiamos? Lo estudiamos porque nos muestra el primer camino que hay. Entonces, y aparte nos va a introducir algunos conceptos que son útiles. Viendo esto, veamos. Como dijimos recién, el proceso de innovación va a comenzar a partir de la investigación básica, luego pasamos a la aplicada, luego al desarrollo tecnológico y va a finalizar en una comercialización y el lanzamiento del producto al mercado. O sea, se lo tiramos al mercado ahí para que ellos lo tomen, ¿no? Porque esa es la idea, digamos. No le preguntamos a los clientes si lo van a comprar o no. Nosotros lo vamos a lo vamos a ofrecer y ellos lo van a tener que comprar porque no les va a quedar otro. No sé si se entiende la idea. Es medio rígida, ¿no? Entonces este modelo no es muy realista, ¿no? Aunque tiene la ventaja de introducirnos conceptos útiles, como vamos a ver. Nos sirve para indicar un tipo de proceso de innovación, como les decía, uno de los infinitos caminos es este. Nos permite compartir una realidad que es compleja, va a brindar un vocabulario técnico y va a detallar las etapas que van a conducir a la innovación. Pero puede dar la falsa idea de que el proceso debe empezar necesariamente por la investigación básica, cuando no ha de seguir forzosamente esta secuencia. Ya lo vamos a ver que hay vida fuera del modelo lineal. Entonces, vamos a ver que hay innovaciones que empiezan a desarrollarse, por ejemplo, aprovechando acá, ¿no? En vez de ir acá, empiezan desde acá, en lo que es la investigación aplicada. Entonces hay algunos resultados en las investigaciones aplicadas y solamente le aplican una fase de diseño y lanzamiento del producto a partir de un replanteamiento de la forma que tenía, utilizando esto, no la fase anterior.
Eso sobre todo lo utilizan quienes, las pymes, utilizan este tipo de información acá. ¿M? Generalmente las pymes obviamente no van a contar con un departamento de investigación y desarrollo, no van a contar con los recursos para hacer un vínculo estratégico con el CONICET o con el INTI o con una universidad, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que van a hacer es tomar conocimiento que está disponible o investigación aplicada, qué sé yo, que se conozca, y a partir de eso hacen su desarrollo. Entonces, es un camino de modelo lineal, pero bueno, evitando la fase de la investigación básica. Bien, este es el Technology Push. Tomen nota de esos términos porque hay un trabajo práctico que no vamos a hacer ahora, sino después del parcial lo vamos a subir para que lo trabajen, que son casos de estudio que hablan de esto. Habla de Technology Push o empujado por la ciencia o empujado por la tecnología, es la traducción en español. Pero bueno, es la ciencia la que empuja la innovación. Entonces, se da en ese camino. Vamos a ver a continuación dos modelos de menor a mayor complejidad que describen otras formas, otros caminos factibles de realizar un proceso de innovación. El segundo se llama modelo de Marquis. El modelo de Marquis va a plantear, es un poco más real que el anterior, obviamente, y va a partir de qué cosa, va a partir de una idea, por eso lo he marcado acá, lo que es idea. Idea, vamos a tener una idea de un nuevo o mejor producto o una idea de un nuevo o mejor proceso productivo. Tenemos la idea, pero tenemos la idea. Entonces, esta idea, fíjense la filosofía de la cual parte el modelo de Marquis. No necesariamente viene desde el departamento de investigación. Si la empresa tiene un departamento de I+D, de investigación, podría venir de ahí, pero no necesariamente, como dice acá. Es decir, puede venir de cualquier departamento que tenga la empresa. Eso es lo más interesante y rico que ya empieza a aparecer acá, cosa que el otro modelo no lo contemplaba en ningún lado. Es ciencia básica o muerte, ¿no? Si quieren así, poniéndolo en términos entonces acá no, acá me está mostrando otra posibilidad, otro camino, otra forma de ver una idea que la podemos implementar de alguna forma y llevarla al mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea podría provenir del departamento de producción o del departamento comercial, que es un gran generador de ideas que al estar en contacto con los clientes tiene mucho feedback con los clientes, entonces pueden percibir qué puede estar faltando o necesitando el mercado. Cosa que el modelo lineal no le interesaba, si el mercado le interesa o no le interesa su gran invento. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las ideas innovadoras son aportadas por el departamento comercial, como les dije, que recibe propuestas de los consumidores. Aquí que tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra idea para desarrollar un nuevo producto, proceso, lo que corresponda, pero vamos a darle valor a dos requisitos. El primer requisito ¿es factible técnicamente fabricar esa idea? Primera pregunta, no es menor eso. Segunda pregunta, ¿existe una demanda potencial por parte del mercado? ¿Existe alguna posibilidad de que esta idea alguien o un mercado la vaya a consumir a futuro? Entonces no son menores, son muy importantes esas dos preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, esa idea es contrastada con esas dos cuestiones y una vez que lo tenemos cierto, a todo esto lo tenemos
visibilizada la idea que es, reconocemos que es factible técnicamente y que hay una potencial demanda, se empieza el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, yo voy a ir viendo acá, lo voy marcando con los colores. Al reconocer la factibilidad técnica, tengo que averiguar cómo está en el estado de los conocimientos técnicos. Es decir, no solamente a nivel de mi empresa, si es factible, mi empresa tiene ese know-how técnicamente, o esa idea va a requerir procesos de fabricación que no han, digamos, que no han sido desarrollados todavía, ¿no? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, por ahí puede ser que haya alguna de las etapas del proceso de fabricación de esa idea que va a ser un producto que requiera saber si los conocimientos técnicos están al orden del día y si no lo llegan a estar, si no llegan a estar, deberíamos hacer un desarrollo científico acá. Entonces deberíamos, por eso dice, debe retroceder hasta la fase de investigación básica o de investigación aplicada. Si no encontramos respuesta en los conocimientos actuales, la empresa puede tomar la decisión de investigar. Entonces, investiga y si encuentra la respuesta, va a poder dar lugar a este reconocimiento de la factibilidad técnica. Obviamente, el desarrollo de esa solución técnica, de ese nuevo método, va a ser una innovación, pero de proceso, que es distinta a esta que estamos analizando, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy explicando? El crear este producto me puede disparar otras innovaciones, que eso es lo interesante, innovaciones en proceso, no en producto, ¿sí? Entonces, se van concatenando un montón de posibilidades que no estaban previstas antes. Entonces, muchas innovaciones no precisan ningún tipo de investigación, ni básica ni aplicada, con los conocimientos que tenemos disponibles, es suficiente, entonces esta idea se puede seguir hacia adelante. Tenemos la factibilidad técnica y demás, entonces, ¿cómo sigue la secuencia? Si lo tenemos resuelto a la factibilidad técnica y sabiendo que hay una demanda potencial, seguimos con nuestra idea. Entonces, pasamos por investigación y la obtención de una solución en caso de que sea necesario, y si no es necesario directamente la idea, usamos la información que disponemos para dar lugar a la solución planteada y directamente implementamos y comercializamos y difundimos la innovación. Entonces ahí me estoy salteando algunos pasos que ahora vamos a volver. De ser necesario, vamos a desarrollar una investigación para resolver alguna cuestión de proceso de manufactura o lo que corresponda, de ser necesario. Si no es necesario directamente, la idea, se encuentra una solución factible, se hace una implementación y una difusión. Ahora vamos a explicarlo con más detalle a todos estos pasos que acabo de decir. Un autor que se llama G va a descomponer este modelo de Marquis en 3 etapas. La primera tiene que ver con una idea que se tiene una cierta viabilidad técnica, como dijimos, y una posible demanda de mercado. O sea, tenemos esto como certeza. Esta idea requiere probar conocimientos técnicos disponibles, por eso es que chequeamos esto, y si no están disponibles o no son suficientes, entonces se debe poner en marcha un proceso de investigación, ya sea investigación aplicada o investigación básica. De ser necesario, volvemos con esto. Segundo paso, segunda etapa. Dice, si los problemas técnicos anteriores son resueltos, si lo tenemos a todo esto resuelto, entonces lo que tenemos que hacer a continuación es generar un prototipo, en un caso de un producto, o también, en el caso de ser necesario, de plantas pilotos, digamos, para poner en marcha o para conocer mejor, como dice ahí, las propiedades físicas del producto. Y evidentemente saber los costos de los nuevos productos y procesos que van a estar involucrados en esta idea producto que tenemos acá.
Y tercer paso o etapa, si los resultados anteriores, ¿m? Con el prototipo, planta pilota, lo que corresponda, son alentadores, entonces vamos a profundizar más en los aspectos, ya vamos más a los aspectos de diseño, los procesos de fabricación, los procesos de comercialización, de manera de poder introducir, ¿m? Introducir el producto en el mercado. Algo que es muy importante es la siguiente. Es los costos de la tercera etapa, esta que estamos describiendo ahora, luego de que hicimos el prototipo, ya cuando vamos a dar el salto ya que ya estamos seguros de que es factible y demás, lo vamos a hacer estando seguros, muy seguros, porque los costos de esta tercera etapa son 10 veces superiores a los que estábamos describiendo en la primera etapa. Bien, esto no es menor. Eso por un lado de las 3 etapas que nos propone descomponer G al modelo de Marquis. Obviamente estamos poniendo en valor que la creación del nuevo producto ya no es un proceso lineal como vimos hace rato, sino que es una iteración de cosas. Acá estamos yendo por un lado, podemos ir por el otro, ¿sí? Podemos volver acá. Cuando damos la solución puede ir a ver el estado de los conocimientos técnicos, a lo mejor volver hacia atrás, etcétera, ¿no? O sea, hay unas retroalimentaciones que se muestran en el flujo. Las ideas que conducen a la innovación nacen en el medio de un vaivén entre los funcionarios de comercialización y los técnicos. ¿Sí? Totalmente distinto al caso del modelo lineal. Entonces, el éxito de la innovación va a traer imitadores, va a traer empresarios que van a copiar o perfeccionar el producto o proceso innovador. Desde la empresa innovadora y los imitadores comienza entonces el proceso de difusión, que es el que está marcado ahí, de la innovación. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de la clase con este último modelo, que es el más complejo de todos. Si bien ya tiene sus años, es una forma de describir cómo se da el proceso de innovación con múltiples caminos y múltiples posibilidades. Eso es lo más interesante que tiene. Bien, este modelo, el último, va a incluir los dos anteriores. De alguna manera los termina incluyendo. Así como el modelo de Marquis incluye al modelo lineal, también lo está incluyendo, de alguna forma lo está incluyendo, este incluye los dos anteriores. Veamos en qué consiste. Básicamente consiste en un modelo propuesto por un par de autores que se llama Klein y Rosenberg. Son considerados modelos iterativos y también conocidos como modelo cadena eslabón. Esta de acá que se encuentra en el medio, esto que está acá, son distintas etapas y cadenas que están marcadas ahí. Entonces este modelo cadena eslabón o modelo de Klein-Rosenberg está definido a partir de 5 trayectorias, o 5 caminos posibles que pueden disparar innumerables posibilidades en el proceso de una innovación. Bueno, obviamente, esto que ya venimos diciendo de antes, Klein critica el modelo lineal y propone uno que muestre mejor la complejidad del proceso innovador. Según este modelo, existen 5 trayectorias que nos van a conducir a la innovación. En las notas de clase están bien distinguidos los 5 caminos que se los voy a marcar acá. Se los voy a marcar acá sin entrar en detalle. En el posgrado nosotros lo vemos, lo estudiamos con más detenimiento a cada uno de los caminos. Acá no es necesario entrar en tanto detalle, simplemente entender que hay 5 caminos posibles. Y también Klein y Rosenberg plantean dos
dos entidades que están por encima, fíjense, una que le llama conocimientos científicos y tecnológicos disponibles acá, que es esto que está acá en color rojo, y encima de ese, de la fase o etapa de conocimiento, está lo que se llama investigación. Entonces, lo principal va a ocurrir acá en el corazón este, que es vamos a tener todas las cadenas y eslabones que van a estar conectados unos con otros, los caminos de retroalimentación que va a haber entre etapas sucesivas con las anteriores, y de algunas que están al final respecto de las anteriores, ¿no? Que van a ir mostrándonos otras posibilidades de trayectorias de innovación. Estas dos etapas que están marcadas acá con conocimiento e investigación, fíjense que se van a ir dando acá en cada eslabón. Fíjense, el primer eslabón es el mercado potencial, el segundo es el invento que nosotros tenemos, o sea, el invento va a surgir de una idea o de una necesidad de algún cliente, ¿no? Porque ahí nacerá todo. El camino principal es el camino C que está marcado acá. Entonces, suponiendo de que hay una necesidad, eso dispara un invento, una solución para esa necesidad por parte del mercado, y bueno, sigue este camino con un desarrollo y prueba en el mercado, después rediseño y producción, y finalmente la comercialización final. Ese es el camino principal que se llama el camino C. Por ahí puede darse que cuando inventamos el producto o la solución, sea necesario buscar conocimientos, ir a los conocimientos disponibles. Por eso existe acá el ir desde acá hasta la K está indicando conocimiento, en inglés es knowledge. Entonces este conocimiento es el que vamos a buscar acá y volvemos. En esta misma etapa de invento, vamos y volvemos al conocimiento. De ser necesario y no tener respuesta en conocimiento, vamos a tener que ir a la ciencia o a la investigación para que nos dé una solución factible a nuestra cuestión acá que estamos planteando en esta primera etapa de invento. Entonces de ahí seguimos este camino que va de la 1 hasta el 3, que indica la R, que es research en inglés, que es investigación. Entonces vamos y disparamos, fíjense, disparamos la investigación cuando lo hacemos, cuando vemos la necesidad. ¿Está bien? Si esa investigación, ya sea básica o aplicada, nos da la solución, volvemos acá a donde empezamos todo y continuamos con nuestro camino, hasta obtener el producto final. Lo interesante que nos plantea el modelo de cadena eslabón o de Klein, que en cada una de las etapas sucesivas vamos a tener la misma posibilidad, no solamente cuando estamos en la primera fase de invento, sino ya cuando tenemos algún problema acá en desarrollo y prueba de mercado, también podemos ir a buscar conocimientos y volver, o de no encontrarlos, poder ir a disparar una investigación en ese sentido, ¿no? Y volver. Lo mismo acá en rediseño y producción, de ver la factibilidad o los procesos productivos necesarios para llevarlo adelante, buscamos en conocimiento y volvemos, o de ser necesario hacer una investigación. Si requiere un desarrollo de un método productivo más sofisticado que no exista, tendremos que ir a investigar eso acá y volver. Eso es lo bueno que tiene este modelo. Ese es uno de los caminos, ahora vamos a marcarlo. Entonces, este que se llama el primer camino, trayectoria, se llama cadena central de innovación, que es el camino de la C, esta que están viendo, que podemos ir y volver, como les decía recién, ir al K y volver, ir a la R y volver en cada una de las etapas. Después puede darse lo siguiente, estos eslabones de realimentación que se van a dar de las etapas sucesivas con su anterior. Es decir, este camino que está marcado con la H, con las H vendría a ser los eslabones de realimentación. Otro camino es la conexión entre el conocimiento e innovación, ese que marcamos, el ir a la K y volver, el 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese vendría a ser el conocimiento e innovación.
e ir también a buscar el camino que marca a la investigación, ¿no? Ir de 1 a 3 y de 3 a 2 en cada una de las etapas. Y después fíjense que hay una conexión directa entre investigación e invención, que es el camino D que está marcado acá. Invento e investigación están conectados directamente, ¿sí? Sin pasar por el conocimiento. Es otra posibilidad que está marcada acá. Y finalmente una conexión directa entre producto e investigación. Eso está marcado con estos caminos que están marcados acá, P y S, me muestra el producto colocado en el mercado y directamente disparando algunas cuestiones, digamos, a futuro acá con el tema de investigación, ¿no? O sea, a lo mejor el primer producto que colocamos en el mercado da lugar a mejoras que tenga que intervenir la investigación o a mejoras que tengan que intervenir una nueva prueba de mercado o mejoras de un reinvento. Entonces, podemos ver que tenemos innumerables posibilidades a partir de estos 5 trayectorias que estamos planteando. Entonces, finalmente, para ir terminando esta parte del modelo más sofisticado, que es el modelo de Klein, vemos claramente que, digamos, otras posibilidades de proceso de innovación existen. Existen muchísimas posibilidades, no solamente el modelo lineal, sino en las cuales interviene el mercado directamente con investigación, interacciones que hay en el mercado con el invento, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las posibilidades que hay intermedias y que puedan disparar nuevas posibilidades son totalmente contempladas, ¿no? Y a lo mejor, al ir circulando estos caminos hacia atrás, disparan otras innovaciones, que acá estamos describiendo la del producto innovador 1, ¿no? Pero en el medio puede disparar otras innovaciones que seguirán con otros procesos de innovación diferente a este que estamos describiendo, ¿sí? Entonces eso es lo rico que tienen estos modelos que nos permiten pensar de otra forma, con otra mirada, nos permite pensar los procesos que puede seguir una innovación hasta llegar al mercado y ser un producto exitoso. Bien, esto lo vamos a dejar para cuando volvamos de la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo los invito, déjenme que voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir esto. Y les voy a mostrar. Les voy a pedir que miren este video que está acá, que dice, está subido para la clase de hoy. Está el cuestionario inicial que completaron ustedes, las notas de clase. Véanlo después, no ahora, véanlo después, cuando termine la clase, véanlo, porque no tiene desperdicio. Es totalmente actual, está muy bueno. El que vamos a analizar dura 1 minuto y medio, así que mientras se toman un café o un mate, véanlo para que abramos un pequeño debate enseguida. El video es que está acá. Es un horno inteligente que se llama Joon. Entonces, bueno, con esto son las 12:11, 12:20, si les parece bien, volvemos. 12:20, 12:25, volvemos, ¿sí? Yo voy a parar la grabación ahora.